Después del partido nacional juvenil, la señora Matsumoto le ofrece a Oliver la oferta de unirse al Colegio Superior de Toho, al igual que a Steve, para formar el equipo más poderoso de todo Japón, pero Oliver termina rechazando la oferta porque quiere quedarse en el Newpie para jugar fútbol con sus amigos. Aunque pierde a Misaki porque vuelve a mudarse a Francia por el trabajo de su padre. Se puede ver que esta vez sí está triste de perder a sus amigos, pero ellos le dan un balón de fútbol firmado por cada uno como recuerdo. Para Misaki. Teniendo la esperanza de volverse a ver algún día. ¡Gracias, amigos! ¡Hasta la vista! ¡Nos veremos pronto! Otro que también se va es Benji Price, para Alemania, donde su entrenador le consiguió entrar en el equipo de Hamburgo para ser un futbolista internacional. Y me parece una excelente oportunidad. No importa en dónde estemos, si seguimos con el fútbol, volveremos a vernos. Y la última persona que también se va de la vida de Oliver es Roberto, quien vuelve a Brasil, pero antes de irse le enseña a Oliver el tiro con chanfle como regalo de despedida. Ese es el tiro con chanfle, Oliver. ¡Estupendo! ¡Practicaré hasta lograrlo! Despedida que no se dará porque Roberto, al ver que los amigos de Oliver también se van, no tiene el valor de despedirse y sabe que si se lo dice a Oliver, él lo convencerá de retractarse sobre su partida y no quiere que lo convenza para quedarse. Así Roberto se va dejándole su diario con técnicas de fútbol y sus preocupaciones personales sobre el mundo del fútbol, esperando que sean de utilidad para cualquier dificultad en el futuro. Después tenemos un lapso de 2 años donde Oliver y los demás continuaron con el equipo del Newpie, ganando por 2 años consecutivos el Campeonato Nacional Juvenil contra el Colegio Superior de Toho, donde juega Steve y esperan ganar este tercer año. Por eso hoy, en un resumen diferente, el Campeonato Nacional Juvenil número 4. Steve, quien había perdido siempre contra el Newpie y Oliver Atom, ahora jugaba un fútbol basado en técnicas del entrenador Kitasume del Colegio Superior de Toho, algo que le molesta mucho porque él solo podría burlar a los jugadores y anotar varios goles. Bien podría adelantarme hasta la portería y meter un gol. ¡Demonios! ¿Podría burlar tan fácil esta defensa y anotar otro gol para nuestro equipo? Pero si quiere mantener su beca estudiantil, debe obedecer las instrucciones del entrenador y seguir sus órdenes. Durante el partido, el entrenador Kira le dice que está decepcionado por su fútbol suave. No es más que un tigre sin colmillos, a quien le impusieron sus tontas reglas que hicieron que perdiera sus deseos de luchar. Steve era alguien que lo daba todo en la cancha. No importaba si iban ganando, jamás se detenía y seguía metiendo goles sin parar todo el partido. Si sigues jugando ese fútbol tan anticuado, tus rivales como Oliver Atom, Benji Price, Misaki, los demás te dejarán porque ellos sí están mejorando. El entrenador Kira le ofrece entrenarlo de nuevo para que vuelva a recuperar esas ganas de luchar. Así Steve se va dejando a su equipo jugar varios partidos sin él, donde gracias a Ralph y Richard, quienes entraron al Colegio Superior de Toho por Steve, consiguen mantener al equipo dentro del campeonato. Mientras Steve entrena tan duro que consigue superarse logrando aprender su famoso tiro del tigre. Lo has logrado, Steve. Aquella figura de ese feroz tigre será tu nueva apariencia. Por otro lado, en el campeonato conoceremos a nuevos jugadores de otros equipos que formarán parte de la selección juvenil de Japón, como David Everett, quien posee el tiro del halcón, Armand Callahan con su tiro de larga distancia practicado en la nieve, quien por cierto tiene una pequeña historia con una chica llamada María Fernanda, a quien ama y ella lo ama a él, pero se lo confesaron muy tarde y ella se fue del país sin que pudieran estar juntos. María Fernanda, prometo luchar duro para ser un representante de Japón. Nos veremos en Francia. Por otro lado, tenemos a Rigo Hernández y al jugador Victor Clifford como uno de los más difíciles a vencer por Oliver, quien tiene un físico increíble que le ocasiona su lesión en el hombro, que lo dejará fuera de algunos partidos en el futuro y con una lesión muy grave. Así el Newpie y el Colegio Superior llegan a las finales, pero antes, después de muchos años, volvemos a ver a Benji Price, quien vino a Japón con el equipo de Hamburgo para unos entrenamientos, donde le cuenta a Oliver sobre los rivales
rivales que existen en el mundo, animándolo a que se convierta en un futbolista internacional, ya que el mundo tiene mucho que enseñarle como a él, quien después de pasar mucho tiempo entrenando consiguió convertirse en un portero mucho mejor, y en la noche lo lleva con el doctor del Hamburgo para que revise su hombro y le dé un tratamiento de recuperación. Mientras esperan los resultados, llega Patty con ropa para Oliver y Benji les ofrece observar el entrenamiento de Hamburgo, que por lástima no está uno de los jugadores más poderosos del mundo, Karl Schneider de Alemania. Así Oliver obtiene los resultados del doctor y le dice que solo podrá jugar el partido de la final durante 30 minutos, o su lesión podría convertirse en una lesión permanente donde su hombro podría destrozarse y jamás nadie podría curarlo. Noticia que a Oliver le sienta fatal porque Steve podría ganar el partido durante ese tiempo, aunque Steve tiene el mismo problema que Oliver, de no poder jugar en las finales, porque el entrenador del colegio superior no aprueba los métodos de Steve y tienen una discusión sobre el fútbol soccer. Gracias a mis esfuerzos, el equipo de fútbol del Colegio Superior de Toho ha ido ganando su prestigio. Tus métodos absurdos jamás podrán ganarle a Oliver Atom. Entonces el entrenador decide poner a prueba los métodos de Steve, haciendo que venza a sus compañeros, que realizan técnicas de formación del entrenador, donde Steve no necesita vencerlos porque tiene su tiro del tigre. Yo voy a jugar en la final. Disparando fuera del área de penales, anotando un gol sin problemas y demostrándole que su capacidad es necesaria para ganar las finales que han perdido todos estos años. Ahora sí, comienza el partido de las finales sin Oliver Atom, donde Steve le muestra a todos el tiro del tigre, pateando el balón desde el centro de la cancha, dejándolo destrozado por la fuerza de su tiro, consiguiendo meter 3 goles al Newpie, lo que hace que Oliver salga a la cancha para tener el super partido final. Hyuga, de acuerdo, acepto tu desafío. ¡No te dejaré tirar! ¡Saca un metro a la portería! ¡Esto alcanza! Hizo un tiro con chanfle. Hyuga realiza un tiro con la de la distancia. ¡Oliver! No debes ganar este partido. ¡Ya tengo los! Así termina la final del Campeonato Nacional Juvenil con un empate de 4-4, ganando ambos equipos la final, siendo los campeones de este año, donde Oliver y Steve se reconocen el uno al otro, dejando a un lado su rivalidad. Eres increíble, Oliver.
Eres asombroso, Hyuga. convirtiéndose en amigos e intercambiando sus camisetas como recuerdo de la final de esta fase de sus vidas. Equipo del Newbie, como el Colegio Superior de Toho, superaron una fuerte pelea y han ganado la final del Torneo Nacional de Secundaria. Los capitanes Oliver Atom y Steve Hyuga han intercambiado sus camisetas, mientras que una brillante sonrisa emana de sus rostros.